siguiendo y continuando esta serie acerca de preguntas y respuestas que pues hemos tratado de darle obviamente una respuesta bíblica a preguntas que son muy inherentes, a preguntas que son están como para nosotros, ¿verdad? Preguntas que de pronto a veces no hemos tenido la capacidad de responderlas, pero hemos tratado de hacerlo desde un punto de vista bíblico y hemos sido bendecidos, grandemente bendecidos a lo largo de estas semanas, tratando de, obviamente, dar una respuesta bíblica a preguntas que son muy serias. Y el día de hoy, obviamente, vamos a ver una pregunta en la cual, y obviamente vamos a ver la respuesta a esa pregunta, en la cual creo yo todos los que estamos aquí, todos los que somos padres especialmente, hemos pasado. Hemos estado involucrados en ella y muchas veces, tal vez por la ignorancia, tal vez por la inexperiencia, tal vez por el desconocimiento, pues no le hemos dado una respuesta bíblica y hemos hecho de pronto a nuestras fuerzas, hemos tratado de arreglar a lo que entendemos, a lo que conocemos, y realmente como que no ha habido muchos resultados, ¿verdad? Yo creo que aquí la mayoría de todos los que estamos acá, cuando nosotros hemos visto un problema, una situación en nuestro hogar, en nuestra familia, que como que no va bien, ¿verdad? Entonces, en la mayoría de los casos, y gloria a Dios por eso, hemos tratado de arreglar ese problema, ¿verdad? Hemos tratado de dar una solución, independientemente del problema que sea. Puede ser un problema económico, un problema de carácter, un problema sentimental, un problema de educación de nuestros hijos. Entonces hemos visto el problema y hemos tratado de dar una solución a ese problema, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver justamente esto, para que nosotros como miembros de una familia, y especialmente los que somos padres de familia, podamos dar nosotros una respuesta bíblica a esto, de tal manera que cuando se presente un problema, se presente una situación especial, nosotros poder dar una respuesta, una ayuda bíblica a esto. Entonces, el tema que nosotros vamos a ver hoy, me parece que es el tema 5 o 6 de la serie esta que estamos viendo, es obviamente cómo puedo yo hacer para mejorar mi familia, cómo puedo hacer yo para ayudar a mi familia. Póngale como usted desee, o qué hacer para ser buenos padres, o cómo puedo hacer yo para ayudar a mi familia. Y lo vamos a hacer, obviamente, como siempre lo hemos estado haciendo, desde una perspectiva, desde un punto de vista bíblico, amados hermanos. Entonces, para ello, hermanos, yo quisiera que por favor leamos y lean conmigo el Salmo 127. Dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Versículo 3. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hable con los enemigos de la puerta o en la puerta. Bueno, hermanos, este es un tema que justamente trata de esto, ¿no? Donde el Señor justamente trata este tema de cómo nosotros poder hacer para ayudar, para mejorar nuestro hogar, nuestra familia. ¿Qué es lo que podemos hacer para mejorar nuestra familia? ¿Qué es lo que podemos hacer para ayudar a que nuestra familia sea mejor en todos los aspectos? Y justamente esto es lo que trata la palabra de Dios. Sin embargo, amados hermanos, antes yo quisiera invitarles a leer los versículos 5 y 6 del Salmo 126. Porque estos dos versículos últimos de este Salmo 126 forman, como por así decirlo, el puente, el nexo entre estos dos salmos, entre el Salmo 126 y Salmo 127. Es decir, que como que están dando una introducción a lo que viene a ser el Salmo 127. Y dice así, versículo 5, los que sembraron con lágrimas
con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Qué es lo que está hablando acá el salmista? Acá el salmista en estos dos versículos está señalando un principio importantísimo. Amados hermanos, debemos de entender que la capacidad de Dios para restaurar la vida, para restaurar una familia, va más allá de nuestro entendimiento, va más allá de nuestra comprensión humana. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que, por ejemplo, los huesos rotos sanan. Aún la angustia, hermano, no es una condición permanente. Es Dios quien obra en nuestras vidas. Porque si usted lee los textos ahí que acabamos de leer, habla de lágrimas. Amados hermanos, nuestras lágrimas pueden ser semillas que pueden producir una cosecha de gozo, debido a que Dios puede sanar y puede restaurar. Y aún a pesar de que la situación sea mala, Dios puede usar esas lágrimas, esa angustia, ese tiempo de desesperación, formar o transformar en un tiempo de bendición. Transformar de una tragedia a una bendición. Eso es lo que está diciendo. Dos palabras claves en estos dos versículos. Sembrar, ¿sí? Sembraron y segarán, dice ahí. Todo lo que sembramos, eso cosechamos, amados hermanos. Si usted, por ejemplo, siembra arrepentimiento, usted va a cosechar perdón. Si usted siembra amor, usted va a cosechar amor. Ese es el principio que Dios nos está dando acá. Que todo lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Como les dije hace un momento, este es el puente básicamente con el Salmo 127, en donde el Señor nos muestra un principio maravilloso que justamente tiene que ver con la familia, con el hogar. Nos enseña que en la vida el principio de sembrar y cosechar está presente. Es decir, que lo que pasa en nuestra familia tiene mucho que ver con lo que ponemos o sembramos en nuestra familia. Eso es lo que está diciendo estos dos versículos acá. Por esta razón, hermanos, es que nosotros, desafortunadamente, hoy día tratamos de poner toda técnica moderna, toda técnica actual, la que está de moda, para ayudar a mejorar nuestra familia, para al final descubrir que lo que hemos hecho o lo que hemos puesto para ayudar a nuestra familia realmente no funcionó, y producto de ello muchas veces tenemos frustraciones y desesperanza. Es decir, como dice el dicho, muchas veces fue peor la cura que la enfermedad. Hace unas 2 o 3 semanas vi en la televisión algo que realmente me sorprendió muchísimo. Fue impresionante porque la imagen que daba en la televisión los periodistas era de un grupo de policías, escuche bien, un grupo de policías uniformados, en activo, estaban corriéndose de un grupo de muchachos, de un grupo de jóvenes. Entonces, la imagen que daba la televisión en ese tiempo, justamente en ese reportaje, era de que los policías no estaban cumpliendo bien su trabajo, o que los policías no estaban preparados o eran incompetentes. Entonces, al día siguiente de esa imagen, de ese reportaje, le entrevistan al jefe de policía de ese distrito ahí en España. Y el jefe de policía, con respecto a esa situación que pasó, él da una respuesta que es única, y él dice que eso pasó porque justamente
a los policías les habían quitado toda la autoridad. Entonces, cuando el jefe de policía dijo eso, yo pensé y dije, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo acá? ¿Por qué los policías o por qué a la policía se le ha quitado la autoridad? Digo especialmente en este tiempo, hermano, porque ahora obviamente todo el mundo quiere tener derechos y los jóvenes tienen derechos y no hay que alzarles la voz, no hay que gritarles, no hay que... Si quieren ser hombres y son mujeres, pues no pasa nada. Eso es lo que sucede ahora, ¿no? En las familias, en los hogares. Y cuando el policía dijo eso, que nosotros no pudimos hacer nada y nos corríamos, es porque realmente a nosotros nos quitaron la autoridad. Pero cuando eso sucede, hermano, nosotros también tenemos que ver que ese grupo de jóvenes estaban haciendo un botellón. Allá en España es muy común eso. Y estaban jóvenes drogados, borrachos, jovencitas casi desnudas, corriendo, tomando también, drogándose. Y claro, como a los jóvenes ahora no se les puede decir nada, no se les puede reprender y tienen derecho para hacer lo que les dé la gana, pues entonces, claro, a los policías les tocó corriendo. Cuando yo veo esa imagen y yo pienso en los padres de esos hijos, ¿qué es lo que ellos permitieron que entre a su casa para que ellos sean así? Y justamente eso es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, para ello, amados hermanos, nosotros debemos de recordar que la familia es una idea de Dios. Dios la creó, Dios la formó. Ahí en Génesis capítulo 2 y versículo 18 dice eso. Y creó Dios al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Dios creó a la familia. Es decir, que la idea de la familia, de crear una familia, es de Dios. No es de la evolución, no es de una cultura, no es de una sociedad. Es de Dios. Y debemos notar que incluso Dios creó a la familia mucho antes de crear a la iglesia. Dios forma la familia. Es decir, siempre estuvo en su corazón el hecho de formar a la familia, al hombre y a la mujer y a sus hijos, ponerles en este planeta llamado Tierra y que ellos se encarguen de la tierra y sojuzguen toda la tierra. Ese es el plan de Dios. Por lo tanto, es muy lógico pensar que si Dios creó la familia, Dios formó la familia, entonces Dios es el que mejor sabe acerca de todo lo que tiene que ver con la familia. Y si necesitamos preguntar, saber o conocer algo con respecto a la familia, debemos de ir a quien la creó, a quien le creó, a quien formó la familia, es decir, a Dios. Y la Biblia, la palabra de Dios, trata de este tema a lo largo y ancho de todas las Sagradas Escrituras. Porque es un tema muy especial de parte de Dios para nosotros. Es decir, Dios está dispuesto a ayudar a todo aquel que esté dispuesto a escuchar su consejo para mejorar su hogar. Entonces el punto acá es que si usted está dispuesto realmente a escuchar el consejo de Dios, porque Dios es quien mejor sabe qué es una familia, cómo funciona una familia. Entonces, como primer punto, acompáñeme a leer usted ahí, ya en el Salmo 127, versículo 1, dice, si Jehová no edificare la casa. Entonces, como vemos ahí, el primer punto, hermano, dice, si Jehová no edificare la casa. Si usted ve ahí, gramaticalmente tenemos un sí que es condicional. Es decir, en gramática ese sí condicional está condicionando la acción del sujeto, en este caso Jehová. ¿De qué? De edificar la casa. Es decir, es algo previo, es una condición previa que usted necesita para llegar a obtener algo. De ahí es el sí condicional. Le pongo un ejemplo. Si usted, por ejemplo, un alumno, si usted no saca un 10 sobre 10, usted no pasa de grado. De año. Si usted le dice a su hijo, si usted no me arregla la sala o el salón, no le doy permiso. ¿Sí ve? Es condicional.
¿ok? Y lo que dice ahí, si Jehová no edifica la casa, no edificare la casa, dice. Es decir, como primer punto, ¿qué es lo que nos está enseñando acá? Que Dios es y debe de estar en primer lugar. Dios debe de ser preeminente en todo. Dice ahí, si Jehová no edifica la casa. ¿Por qué? Porque Jehová, Dios, es el que edifica la casa. Usted y yo lo vamos a ver en el resto del mensaje, somos sencillamente obreros, trabajadores, trabajamos para Él, le servimos a Él. Pero claramente dice ahí, si Jehová no edificare la casa. Es decir, el principio acá que nosotros vemos es que Dios debe de estar en primer lugar. Dios debe de ser preeminente en todo. Y esa es la verdad más importante en cuanto a edificar un hogar. Dice que a menos que Jehová no edificare el hogar, todo lo que usted haga no va a servir de nada. Eso es lo que está diciendo ahí. A menos que Jehová no edifique la casa, todo lo que usted intente hacer por mejorar su hogar no va a valer nada. Al contrario, le va a traer frustración, desánimo, angustia, decepciones. Ahora, esto es muy fácil de decirlo, pero realmente es muy difícil, es prácticamente un desafío hacerlo. Este principio obviamente nos enseña que solo hay un edificador del hogar y ese es Dios, este es solamente Dios. Es decir, que Dios tiene un plan para su hogar, para su familia, para sus hijos, para su esposo, para su esposa. Es decir, Dios lo que está diciendo aquí, si Jehová no edifica la casa, Dios lo que está diciendo es que yo quiero ser tu Dios en casa. Eso es lo que está diciendo, yo quiero ser el Dios de tu casa. Eso es lo que está diciendo Dios aquí, valga la redundancia. Dios es el Señor de nuestro hogar. Ese es el punto acá. Dios quiere ser la cabeza de su hogar, de su familia, de sus hijos. Él quiere ser el preeminente. Entonces es importante que entendamos esto. Pero, ¿qué significa para Dios ser el preeminente en una familia? ¿Qué significa poner a Dios en primer lugar en una familia? La respuesta es muy sencilla y muy simple. Es muy sencilla en realidad, es una idea muy simple, es el hecho de la importancia que le damos a Dios en casa. Es el hecho del lugar que le damos en cualquier cosa, por más insignificante que sea, a Dios, donde quiera que estemos. Eso significa, es el hecho de que donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, sí, Dios sea parte preeminente de nuestras vidas. Digo esto, amados hermanos, ¿por qué? Porque a veces como creyentes, digámoslo así, por necesidad, bueno, no tanto por necesidad, pero digámoslo así, porque hay una familia, un amigo, etcétera, y a usted le toca ir a una fiesta, a un lugar donde hay gente que no conoce de Dios, o gente que dice conocer a Dios, pero su estilo de vida es totalmente, obviamente, de borracheras, adulterios, música del mundo, etcétera. Y obviamente por compromiso, por familiaridad, por amistad, nos toca ir a lugares donde estamos. ¿Entiende el punto? Es decir, que a pesar de que nosotros vayamos o estemos o asistamos a lugares donde no conocen a Dios, aún así Dios debe de ser preeminente en nuestras vidas, en la fiesta, en el lugar donde estemos. Digo esto, hermanos, porque a veces como creyentes nos vemos en esa disyuntiva, ¿sí? ¿A quién agrado? ¿Al dueño de la fiesta o a Dios? Y a veces como creyentes se claudica. Y por ahí ya comenzaron a ir el bailecito, ahí no pasa nada, mañana me arrepiento, por ahí unas 2 copitas, una cervecita nomás, y claudican como creyentes. El punto aquí, estoy poniendo un ejemplo. Por ejemplo, también las muchachitas, los muchachitos, los jóvenes que están en la universidad, en los colegios, a veces salen temprano y se van a las discotecas. Entonces las jovencitas, los jovencitos dicen, bueno, ¿y aquí qué hago? Cuando son creyentes, ¿no? El punto es es el mismo. Que Dios sea preeminente donde quiera que vayamos. Y si usted es un joven
creyente, de una iglesia, de una familia cristiana, y le invitan sencillamente, viva ese principio, que Dios sea preeminente en sus vidas, y diga no. Y luego les pasa cosas terribles, porque obviamente claudican a ese principio, no entienden. Ahora yo quiero hacer un pequeño paréntesis acá. Recuerde el versículo 5 y el versículo 6, lo que se siembra se cosecha. Lo que usted pone en casa, eso usted va a cosechar como padres. Es que este salmo es impresionante, amados hermanos. Y cierro ese paréntesis, hermano, y volvemos al tema, y ese es el punto acá. Es decir, Dios quiere que nosotros seamos y pongámosle a Dios como preeminente en todas las cosas que hagamos, donde quiera que vayamos. Démosle la honra a Dios. Ahora, lo que yo quiero decirles a todos los hombres, mujeres, padres y madres que están hoy aquí, mientras ustedes no pongan a Dios en el centro de su hogar, todos sus intentos por hacer de ustedes una mejor familia van a fracasar. El punto es claro, el principio es muy claro aquí. Dios debe de ser preeminente. Y por eso muchas veces los padres, las madres se frustran porque ven que las cosas no funcionan. Pero el punto aquí ¿es Dios el preeminente en nuestro hogar? ¿Es Dios realmente el Señor de nuestra familia, de nuestro hogar? O a veces, incluso mucha gente o muchas personas le toman al Señor como algo por conveniencia. Digo esto por una razón egoísta a veces, ¿no? He conocido hombres, mujeres que se acercan al Señor, vienen a la iglesia, cambian, de verdad, están ahí, vienen de vez en cuando a la iglesia, conocen un poquito, por ahí una reunión que otra, pero justamente es para cumplir esos propósitos egoístas, ¿no? Y cuando después de un tiempo, pues cumplen sus propósitos, qué sé yo, les utilizan a sus esposas para sacarles dinero, a sus esposos para sacarles dinero o para sacar algún provecho egoísta. Digo, ¿me entienden? No lo estoy diciendo en el sentido de que realmente uno quiere buscar y amar al Señor, ¿no? Entonces cuando ya consiguen lo que ellos quieren, entonces, o lo que ellas quieren, entonces inmediatamente abandonan la iglesia y vienen las cosas de Dios, abandonan todo eso y luego vienen los problemas en el hogar. Entonces, el punto es este, hermanos, ¿es Dios el preeminente en nuestras vidas? ¿Es Dios, está en primer lugar en nuestras vidas? ¿Sabe que hay familias que piensan que por conseguir lo que quieren, piensan que serán una familia fuerte y sólida y que nada les va a pasar? Es decir, cumplen sus metas económicas, profesionales, estudiantiles, sus hijos estudian todo y piensan que por obtener todo ese tipo de cosas son una familia sólida y que nada les va a pasar y que todo va a estar bien. Déjeme decirle que yo conozco familias que en sus vidas han llegado a tener absolutamente todo: dinero, posesiones, estudios, buenos empleos, etcétera, pero hoy por hoy están divorciándose o prácticamente ya están divorciados, y los hijos incluso con muchos problemas. Y eso sucede porque justamente no damos a Dios el lugar que Él corresponde, el lugar que Él corresponde en una casa, en una familia. ¿Cuántos hijos hoy hay en día que están en casa y tal vez no toman, tal vez no fuman, no se van a discotecas, pero en realidad ellos no están en casa? Ellos se aíslan en su cuarto, se encierran en sus habitaciones, se aíslan de su familia para vivir justamente vidas privadas con gente que no son su familia, gente que ni siquiera conocen en las redes sociales, y están ahí todo el día, toda la tarde, toda la noche, hasta la madrugada en esas redes sociales, con gente que ni siquiera conocen. Dejan la vida social que es importante en la familia. Escuche esto, amado hermano, ese no es el plan de Dios. Ese no es el plan de Dios. Es realmente, hermano, es muy triste y eso pasa.
¿Por qué les digo esto, amados hermanos? Porque en la realidad nuestra conducta como padres, ¿sí? Nuestra conducta, nuestro comportamiento como padres, lo que somos realmente en el hogar, comunica a nuestros hijos los valores que nosotros como padres tenemos. Y esto no hay que ocultarlo, aunque a veces como padres se puede fingir que Dios es importante en nuestras vidas, pero esto no funciona a menos que usted viva este principio, que Dios sea el preeminente en su vida y en su familia. Ese es el primer punto, hermanos. El consejo acá en este punto es que si usted quiere que Dios sea el primer o ocupe el primer lugar en su familia, sea el preeminente en su familia, usted como padre o como madre debe de tener primero a Dios en su vida como preeminente, como el Señor de su vida, como el soberano de su vida. De lo contrario, usted se va a frustrar y usted va a decir, ¿y por qué no cambia mi esposo? ¿Y por qué no cambia mi esposa? ¿Y por qué no cambian mis hijos? ¿Y por qué no salen bien las cosas? Cuando usted entiende que en su vida Dios es el preeminente, Dios está en primer lugar en su vida, usted por consecuencia, usted va a entender el segundo punto, que es importantísimo. Acompáñeme ahí al versículo 1. Dice así: si Jehová no edificare la casa, dice ahí, en vano trabajan los que la edifican. En vano trabajan los que la edifican. Esto nos lleva al segundo punto, a entender el segundo punto. Es decir, que la crianza de nuestros hijos es importante, es fundamental. Si Dios es soberano en mi vida como padre o como madre, por lo tanto, la crianza como segundo punto de nuestros hijos es importantísima. Es muy importante. Ser padre o ser madre es un verdadero trabajo. De verdad le digo, amados hermanos, acá a las hermanas, escuchen esto. Madres, si usted pensó que todo comenzó con los dolores de parto y que todo terminó cuando el niño nació, no es así. El ser madre a usted le llevará toda su vida. El ser padre, amado hermano, a usted le llevará un trabajo de toda su vida. Ser padre o ser madre es un trabajo duro, arduo, requiere de dedicación, tiempo, paciencia, disciplina, amor, buen ejemplo, perseverancia. Pero hoy día, todo esto ha perdido su valor e importancia, ya que los sistemas, y estoy hablando del mundo, hermano, debemos de entender que como creyentes, el que gobierna este mundo es Satanás, así dice la palabra de Dios. Él es el príncipe de este mundo, por lo tanto, todos los sistemas sociales, culturales, educacionales, políticos, económicos, están afectados por Satanás, tienen la influencia demoníaca. Y esto es triste, hermano. ¿Por qué razón les digo esto, hermano? Porque hoy, hermano, todos los sistemas sociales, educacionales, políticos, económicos, educativos, culturales, han tomado el lugar y la responsabilidad que a los padres les corresponde hacer en casa. Y déjeme decirle que de aquí a un tiempo, a unos años muy pronto, hermano, los sistemas van a hacerse dueños de nuestros hijos, y a ese camino vamos. Los hijos ya no nos van a pertenecer, van a ser dueños los sistemas de cada país. De ahí la importancia y la relevancia de este tema hoy día. ¿Qué quiero decirles con esto, amados hermanos? Mientras los padres no se preocupen por obtener lo que Dios demanda de nosotros, hermanos, vamos a tener serios problemas en la familia.
Le digo esto ¿por qué? Porque a veces la mayoría de los padres más se preocupan por sus profesiones, por sus logros personales o económicos, olvidándose completamente de sus hijos. La crianza de nuestros hijos ha pasado a segundo plano hoy día, básicamente, llevándoles a cometer gravísimos errores a los padres y a los hijos también en casa, en las familias. Y los padres cometen errores gravísimos y les dan todo. Les dan televisión, teléfono, tablets, etc. Si la casa tiene 3 habitaciones, pues en las 3 habitaciones hay televisión. Y a mí, le digo la verdad, a mí me da mucha tristeza ver a un niño de 5, 4, 6, 8 añitos en el bus, en el tren. Están pero realmente como zombies con el teléfono. De verdad. Y es una pena. Hemos hablado mucho con respecto a esto acá en la iglesia. Eso produce adicción al cerebro. Las luces, que son imperceptibles a nuestro ojo humano, es lo que produce adicción al cerebro. Es como una droga y están los niños y después ya no pueden dejar el teléfono. No pueden dejar la tableta y lloran y patalean en el bus, en la casa, donde quiera. Y eso es terrible, hermano. Y a mí me da mucha tristeza ver esos niños, esas niñas así. O a veces creen que por darles el teléfono se van a hacer más inteligentes. ¿Quieren saber algo? Voy a abrir un paréntesis acá. No, el lápiz nomás, el lápiz. No. Ok, no pasa nada. ¿Quieren saber algo, hermanos? ¿Sabe? Bueno, los que más o menos saben un poquito son medias científicas, aquí hay 2, 3 hermanas. ¿Sabe que el error que cometen los padres con darles los teléfonos es terrible, ¿no? Aparte de que produce adicción, les cambia el carácter, les cambia la conducta, les hace malcriados, malcriadas, desobedientes. O sea, les cambia totalmente. ¿Sabe qué? Y dicen, ¿no? Y bueno, le doy el teléfono es para que juegue y sea más inteligente y no moleste y todas esas cosas, ¿no? Vea, mi hermano, le voy a decir una cosa. Lejos de ayudarle a su hijo con el teléfono y todas esas cosas, su cerebrito se está dañándose. ¿Sabe que con un lápiz y un papel, ¿sí? Un papel. El cerebro de su hijo, de su hija, puede desarrollar más conexiones neuronales que pasando 4 o 5 horas en ese sucio teléfono. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué, y eso es comprobado científicamente. No me estoy inventando. Porque cuando el niño está aprendiendo a escribir, las conexiones neuronales que se requiere para ello son impresionantes, únicas, y eso va desarrollando su inteligencia. Porque para escribir, tal vez para usted y para mí que ya somos viejos, escribir una palabra no cuesta nada. Pero para un niño implica muchísimo, implica tiempo, implica la noción de tiempo, implica la noción de espacio, implica la noción de diseño. ¿Cómo le hago la O? ¿Cómo le hago la A? Implica la noción de ubicación, implica la noción de estilo. Vea, y me late el corazón porque me indigna que hay padres que les dan a sus hijos las tabletas, los celulares, y esos pobres niños no pueden dejar eso. Y son padres cristianos, son madres cristianas. ¡Qué vergüenza! Dice, shame. Pero si en vez de eso usted coge un lápiz y un papelito y le enseña a escribir, su hijo va a ser más inteligente que esos niños, que esas niñas que son adictos a esos teléfonos. Bueno, esto no estaba aquí. Devuelvo. ¿Sí o no, profesor?
Si yo le estoy diciendo esto, amado hermano, es porque le quiero. Y usted no comete ese error. Recuerde el primer punto. Esté donde esté su hijito o su hijita, no por vergüenza, no porque le hable su cuñada, su cuñado, el abuelo o la abuela. No le dé el teléfono a su hija, a su hijito, no le dañe el cerebro. Coja y dele un papelito para que aprenda a escribir. Amén. Cierro el paréntesis y ya me perdí donde estaba. Anexo 2, aquí. Entonces, escuche. Dios es el creador de la familia y Él quiere padres que estén obviamente dispuestos a trabajar para tomar las responsabilidades de ser padres o madres. Amén. Sabe, en este sentido la mayoría de los hogares tiene dos obreros, un padre y una madre, ¿sí? Pero hay hogares, hay familias donde solamente hay un padre o hay una madre, ¿verdad? Pero aún así, amados hermanos, es decir, hay uno solo. Pero lo que Dios nos está diciendo es que Dios es el que edifica la familia. Por lo tanto, yo como padre o como madre tengo que darle la importancia de la crianza de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si Dios está sobre mí, si Dios es el primero en mi vida, entonces independientemente si yo tengo mi cónyuge al lado o si por cualquier razón me divorcié o estoy solo o estoy sola, con Dios usted no va a tener problema. Ese es el punto acá. Es cierto, a veces cometemos, como hombres, mujeres, cometemos malas decisiones y dadas las circunstancias terminamos solteros o terminan solteras o solteros y son madres solteras. Pero con Dios usted puede ser una obrera o un obrero de Dios. Porque si Dios está sobre usted, entonces Dios le va a guiar a usted para criarle a su hijo de acuerdo a lo que Dios requiere. Y esa es una verdad grandísima. Entonces, como padres, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles son nuestras prioridades como padres? Si entendemos este punto que es importante la crianza de nuestros hijos, ¿cuál es la importancia de las prioridades? ¿Sabe, amada hermana, amado hermano, que las prioridades tienen que ver mucho con nuestra vida? Porque las prioridades que usted tiene en su vida son las que gobiernan su vida. Y en base a esas prioridades usted toma decisiones. Entonces, ¿cuáles son sus prioridades? De verdad, yo a veces, y si de verdad, hermano, y vuelvo a lo mismo, amado hermano, pero es que yo veo a la mamá que viene de punto en blanco, wow, es impresionante, ella sí bien arregladita y todo, y el niño de 3, 4 años ahí con las uñas largas, llenas de tierra, despeinado. Entonces yo veo una madre que no entiende este punto, que no tiene prioridades. Con los padres sucede igual, se despreocupan por las cosas del hogar. Y esto no debe de ser así. Le estoy poniendo ejemplos muy sencillos, pero obviamente hay cosas más implicativas en un hogar, en una familia, como la educación, la corrección, el amor, el respeto, la fidelidad, el servicio en casa, el servicio acá en la iglesia. Dios debe de ser el primero en su vida. Mateo capítulo 22, del versículo 36 al 38. ¿Qué dice ahí? Este es el primer y gran mandamiento, ¿verdad? Amarás a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu cuerpo, alma y mente. Ese es el primer mandamiento. Ese es el orden de prioridades que da Dios, no yo. Es Dios quien está dando ese orden de prioridades. ¿Ama a Dios usted? Luego, el segundo mandamiento en orden de prioridades estamos hablando. Versículo 39, ¿qué dice ahí en Mateo 22? Dice que nosotros debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el orden de prioridades. Escuche esto, Deuteronomio capítulo 5, versículos 5, 6 y 7. ¿Qué dice? Y amarás a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Primer punto que vimos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón
Y las repetirás a tus hijos y hablarás con ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Responsabilidad. Dios es preeminente. Si usted entiende eso, entonces usted sabe que la crianza de sus hijos es muy, muy importante. Cuando Dios está sobre usted, cuando Dios es primero en su vida, cuando Dios está en primer lugar en su vida, entonces usted entiende que la crianza de sus hijos es importante. ¿Sí? Cuando usted entiende estos dos puntos, esto nos lleva al tercer punto, por consecuencia. Cuando usted sabe estas dos cosas, estos dos principios que estamos hablando, entonces usted tiene la necesidad de defender su familia, proteger su hogar. Mire ahí el versículo 1. Dice ahí: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Entonces ese es el tercer punto. Nos enseña aquí a cómo defender la familia, cómo proteger nuestra familia. ¿De qué? De las influencias destructivas. Habla obviamente de familias y de cómo protegerlas. Si entendemos obviamente que Dios es quien edifica nuestras familias, nuestros hogares, lo que nos dice estos versículos es que tenemos que volver a Dios, reconocer que necesitamos de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que nos capacita, Él es el que nos guía. ¿Para qué? Para ser los guardianes, los guardas de nuestra familia, los que cuidamos nuestra familia. Ese es el punto acá. Ese es el cuadro que nos está dando acá de un padre que vigila a una familia, protegiéndola y cuidándola. Eso es lo que nos está enseñando acá este versículo. Y hoy, obviamente, más que nunca, la moral que estamos viviendo en estos tiempos es realmente terrible. Entonces, si Dios es el edificador y nosotros, los padres, somos los obreros, entonces el llamado aquí es a trabajar juntos con Dios para proteger a nuestra familia. Eso es lo que nos está enseñando acá. Pero nunca solos. Nunca solos. Porque obviamente Dios es quien edifica la casa. Dios es quien edifica nuestro hogar, nuestra familia. Un siervo de Dios muy famoso llamado Steve Ferrar, quien Dios le ha utilizado muchísimo para justamente hablar de hogares, parejas, ha dado seminarios, conferencias y todo eso. Dios lo utiliza en ese sentido para los hogares. Él dijo en una de sus charlas, en una de sus pláticas, justamente hablando de este tema, de la protección de la familia, y voy a citarlo textualmente. Él dijo así: yo no les dejo ver los programas de televisión a mis hijos por la misma razón que no les dejo beber agua del excusado. Cierro la cita. El punto es muy obvio. Él hace lo más que puede para proteger a sus hijos de que no sean dañados su mente y su corazón y que no se alejen de Dios. Ahora, obviamente, en nuestra cultura sucede un efecto muy particular. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura muchas veces se suele dejar a nuestros hijos encargados, solos, con el abuelo, con la tía, con la vecina, con quien sea. Y el punto aquí es que ellos se crían sin ningún sentido de protección. Porque no es lo mismo la protección que le da la madre o el padre a que le dé la abuelita o el abuelito o el vecino o la vecina. Y se crían sin ese sentido de protección, de que nadie les importa. Obviamente hay situaciones especiales como el trabajo, las circunstancias, pero aquí el punto es cuál realmente es la motivación por la cual usted deja encargado a su hijo. Porque si usted deja encargado a su hijo para irse a bailar, para irse a una discoteca, para irse a un baile, a una fiesta, o sea, la motivación es totalmente equivocada. O sea, no quiera tener hijos buenos cuando usted ha estado sembrando cosas totalmente equivocadas durante la niñez y juventud de sus hijos. Recuerde el principio.
Versículos 5 y 6 del Salmo 126. Lo que se siembra se cosecha. Ese es un principio único. Lo que obviamente debemos de hacer es evitar todo este tipo de cosas, ¿no? Lo que Dios nos está enseñando es que no solamente debemos de formar hogares, sino también junto al Señor cuidarlos y proteger a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra familia. Les digo esto, hermano, porque si usted como padre o madre está en una relación con Dios, entonces usted será guiado por Dios. Y Dios le va a dar la sabiduría para poder proteger su hogar, proteger su familia, proteger el corazón de sus hijos, la mente de sus hijos. Dios nos guía a todo ello, amados hermanos. ¿Sabe cuál es eso en la forma práctica, por así decirlo? Pero hay una forma espiritual en la cual usted puede proteger a sus hijos. ¿Sabe cuál es? La oración. Salmo 34, versículo 15. Dice así: los ojos de Jehová están sobre ¿quiénes? Sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Sabe? Dios escucha las oraciones que nosotros hacemos por nuestros hijos. Dios las escucha. Les digo esto porque nosotros los padres o madres somos de mayor influencia para llevar a nuestros hijos a los caminos de la fe en Jesucristo. Eso es lo que nos está dando a entender. La pregunta aquí es, ¿la oración es un estilo de vida de usted? ¿Usted ora por sus hijos? ¿Usted clama por sus hijos? ¿Sabe que la oración trae unidad en el hogar? ¿Sabe que la oración edifica la vida cristiana en un hogar? La oración, hermano. Ahora usted dice, bueno, ¿yo por qué puedo orar? ¿Por qué debo de orar? Estamos hablando de la protección, estamos hablando de la crianza de nuestros hijos. Si usted tiene un hijo que no conoce al Señor, entonces ore por una fe salvadora. Ore por una fe salvadora de su hijo. Si usted tiene hijos que de pronto vienen a la iglesia, pero realmente no se comprometen y están por ahí tonteando, una vez en el mundo, otra vez en la iglesia, entonces usted tiene que orar por una fe que crezca. Usted tiene que orar por sus hijos para que ellos puedan entender el destino y el propósito que Dios tiene para ellos en su vida. Para que ellos puedan entender el ministerio para el cual Dios les ha llamado en su vida. Usted tiene que orar por sus hijos para que Dios les proteja de lo que son las drogas, el alcohol, el sexo prematrimonial. Ore por ello, hermano. Ore para que Dios le dé a su hijo, a su hija, el esposo que Dios desea que tenga su hijo o su hija o esposa, independientemente de lo que sea. ¿Está orando usted por eso? Con sus hijos. Ore porque usted les ama a sus hijos. Amén. Escuchen, los que tenemos hijos que ya son jóvenes, nosotros no tenemos ni idea las batallas que ellos libran en sus mentes, en sus corazoncitos, no tenemos ni idea. Que nosotros como padres ni siquiera llegamos a comprender, pero la forma de ayudarlos a ellos es justamente por medio y a través de la oración, orando por ellos. Ellos necesitan saber que usted como mamá está orando por él, por ella, y dígale, hijo, hija mía, estoy orando por ti, orando por tu salvación, orando para que tu fe crezca. Y dígale a su hijo, estoy orando para que Dios te libre de la fornicación, de las drogas. Dígale, ellos necesitan saber
que ellos son parte de alguien. Ore por sus hijos, es la mejor manera de protegerlos. Clame por ellos. Dios puede cambiar una tragedia en bendición, hermano. Los que siembran con lágrimas, con regocijo, segarán. Ese es el clamor de una madre por un hijo que se ha perdido, hermano. Ese es el clamor, el llanto. ¿Sabe? Las lágrimas de una madre nunca se pueden convertir en victoria. Se pueden convertir en bendición, hermano. Ore por sus hijos. Ahora, hasta aquí nosotros pudiéramos terminar el mensaje. Pero meditando justamente en todo este salmo, ¿sabe? Recuerda que cuando éramos jóvenes, no tanto como ustedes acá, ¿se acuerdan que al fin de año habían las sesiones ahí en los colegios donde nos daban las libretas de calificaciones, verdad? Sí, ¿se acuerdan? A unos nos iba bien mal, de verdad, pero había compañeros que eran bien inteligentes y les iba súper bien, pues. Todo 10, 10, sobresaliente. Uno era de bueno, regular y suficiente. Por ahí en ese rango estábamos algunos. Entonces, a fin de año, recuerdan, nos daban la libreta de calificaciones, ¿verdad? Donde ahí decía cuánto sacó en gramática, cuánto sacó en matemáticas, cuánto sacó en ciencias naturales, cuánto sacó en biología, en química y al final de todas esas calificaciones, recuerdan que decía pasa al siguiente año o se queda al supletorio en tantas materias o repite el año, ¿verdad? Y créame, de verdad, yo nunca repetí ningún año. Pero sí hice otras cosas que estaban mal, obviamente. Pero eso decía en las libretas de calificaciones. Les digo esto, amados hermanos, porque si nosotros leemos el versículo 3, 4 y 5 de este Salmo 127, esos versículos finales son la libreta de calificaciones para nosotros los padres, para ver qué tal padres hemos sido. Estos versículos finales nos confrontan a nosotros, nos califican a nosotros cuán buenos padres hemos sido durante la vida de nuestros hijos, durante el crecimiento de nuestros hijos, independientemente si ellos todavía están en casa o si ya se han ido de casa. Es una libreta de calificaciones para nosotros, es una libreta de autoevaluación para nosotros de saber qué clase de padres hemos sido. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el varón que llenó sus aljabas de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Impresionante, único, hermano. Esto es lo que nos está diciendo acá, descubrir cómo hemos criado a nuestros hijos, qué clase de padres hemos sido. Y obviamente vemos aquí que Salomón, lo único que puede decir obviamente con respecto a la crianza de sus hijos es eso, versículo 3, he aquí herencia de Jehová son los hijos. Por favor entienda, amado hermano, nuestros hijos son un don de Dios. Entienda, es un don de Dios. Si usted le ha despreciado a su hijo, si usted se ha arrepentido por tener a su hijo, a su hija, arrepiéntase, hermano. Es un don de Dios, eso vimos, me parece, hace 3 o 4 semanas atrás. Dios estuvo involucrado en la formación de su hijo, de su hija. Por eso la palabra de Dios dice que nuestros hijos son herencias de Jehová. Es cierto, a veces hacen cosas incorrectas o que nos decepcionan, pero aún así son nuestros hijos. Versículo 4, ¿qué dice ahí? Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud.
Qué metáfora tan linda que está utilizando acá Salomón, como saetas, dice, como flechas, como flechas. ¿Qué es lo que quiere decir ahí? Que ellos van a un lugar donde usted no va a poder ir. Ellos van a conquistar cosas que nosotros tal vez nunca lo vamos a poder conquistar. Las implicaciones de esto son impresionantes, son muy serias para nosotros como padres. Porque la responsabilidad que tenemos como padres es única. Versículo 5, ¿qué dice ahí? Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento los problemas que había en una ciudad, en un pueblo, los problemas, los conflictos que había en una ciudad, en un pueblo, se arreglaban en la puerta de entrada de esa ciudad o de ese pueblo, donde el rey mandaba a una persona encargada para que sea la persona que arregle sus problemas? O muchas veces era el rey mismo que estaba en la puerta arreglando los conflictos y los problemas ahí. Esa metáfora, eso es lo que el Señor nos está diciendo ahí, justamente. Pero lo que dice acá, hermano, es que lo que Dios nos está enseñando es que sus hijos hablarán de usted y no se avergonzarán de usted. Esa es la idea que nos está dando. Lo que el Señor nos está diciendo es que si usted cría buenos hijos, cuando usted sea viejo, ellos vendrán y estarán a su lado y le ayudarán y hablarán por usted. Y ellos lo harán complacidos y se complacirán en ayudarle. Eso es lo que está diciendo el Señor acá. Cuando seamos viejitos, ellos nos van a ayudar. ¿Recuerda usted? Lo que se siembra se cosecha. ¿Qué está sembrando usted en sus hijos? Para que cuando usted sea viejito, ellos le ayuden a usted. Ellos lo defiendan a usted. Ellos saquen la cara por usted. Eso es lo que está diciendo el versículo 5. Que no lo hagan porque les toca. Que no lo hagan porque a regañadientes. Que no lo hagan para que no hable la familia. No. Que cuando usted y yo estemos viejitos, ellos lo hagan con amor, con complacencia, se deleiten en hacerlo, no tengan vergüenza, nos defiendan de cualquier cosa. Ahora, usted puede decir, bueno, esto no es tan importante para mí porque mis hijos aún son pequeños, pero déjeme decirle una cosa, usted verá esto cuando usted vaya envejeciendo. Va a ver la importancia de esto. Eduque a sus hijos de tal manera que ellos amen al Señor. Eso hará que cuando usted, en su vejez, usted los necesite, ellos estarán junto a usted y tendrán paciencia, amor, cariño, dedicación, tiempo para usted cuando esté viejito. Recuerda, padres, lo que se siembra se cosecha. ¿Cuántos viejitos hay por ahí que están abandonados? No les hacen ni caso los hijos. O les ayudan pero ya a regañadientes porque les toca. No hay ese verdadero amor. Papi, yo te ayudo. Mamita, yo te llevo. Yo te doy haciendo, papá. A veces aquí los jóvenes que saben hablar inglés mejor que nosotros, ni siquiera pueden dar leyendo una carta o ni siquiera pueden dar haciendo una llamada. Eso es muy triste, hermano. Se niegan. Entonces, criemos a nuestros hijos de tal manera que ellos amen al Señor. Dios tiene un plan, obviamente, para edificar y mejorar nuestros hogares. Y es obviamente poniendo a Dios en primer lugar, criando a nuestros hijos en los caminos de Dios, defendiendo nuestra familia. Y este punto que acabamos de ver, examinémonos nosotros como padres. ¿Qué estamos sembrando en ellos? ¿Qué estamos
poniendo, qué estamos sembrando en nuestros hogares. Yo quisiera, para terminar, hacerles 2 preguntas nada más a ustedes. ¿Hasta cuánto usted estaría dispuesto a proteger a su hijo? ¿Cuán lejos estaría usted dispuesto a ir por sus hijos? La respuesta es obvia. Claro que usted estaría dispuesto a dar la vida por sus hijos. Claro que usted estaría dispuesto a recorrer todo el mundo, toda su vida, por defender a sus hijos. Pero déjeme decirle algo. La tragedia no es menos dolorosa si pasa por un arrepentimiento de algo malo que hizo su hijo, o por una decepción o una desilusión que usted sufrió de su hijo, o por el dolor que causa el ver que un hijo suyo ha sido atrapado por el mal y se deleita en el mundo. Eso no es tan doloroso, amado hermano. De acuerdo a lo que estamos viendo, a lo que el Señor nos está enseñando, ¿sabe qué es lo más doloroso en todo esto? La tragedia más grande en todo esto es que cuando nosotros como padres no los hemos criado, no hicimos lo que Dios nos ha mandado a hacer para criarlos en los caminos de Dios, teniendo todo lo que Dios nos ha dado para darles a ellos. Eso es la tragedia más grande. Cuando pudimos hacerlo, no lo hicimos. Esa es la tragedia, hermano, más grande que nosotros podemos ver. Cuando un hijo fracasa en su hogar, en su vida. Y cuando obviamente hemos tenido todas las herramientas necesarias para educarles a ellos en el Señor. Y tal vez hoy están viviendo mal, no están viviendo bien. Amados hermanos, padres, madres que estamos acá, Dios nos ha puesto como responsables en este mundo, en este tiempo, para interponernos en todo aquello que pueda hacerles daño a nuestros hijos. Hagámoslo, amados hermanos. Ahí en el Salmo 128 dice así: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Versículo 3: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre o la madre que teme a Jehová. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias.